Señor para su iglesia. Bien, vamos a ir a la exposición de la palabra de Dios, que es la parte central de este servicio de adoración, en el cual Dios habla a su iglesia por medio de su palabra. Así que le invito a que busquen su Biblia, la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el 5 vamos a leer hoy. Así que una vez que lo tengan. Así dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oramos. Te damos gracias, bendito Dios y Señor nuestro, por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor. Y ahora te rogamos que nos des entendimiento de todo lo que vamos a oír. Que tu iglesia sea edificada, sea santificada, sea perfeccionada por el poder de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de los que son tus hijos y de aquellos que todavía no creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si es tu voluntad, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, que hoy reciban esa salvación. Todo esto lo que te pedimos, Padre, lo hacemos para la gloria de tu nombre. Amén. Acá el apóstol Juan habla de una victoria, habla de que somos más que vencedores a un grupo de personas, a los que han nacido de Dios, a los que pusieron su fe en Cristo Jesús. Luego de haber hablado de tantos falsos maestros en la iglesia de aquel tiempo, de la maldad que hay en el mundo, de los anticristos, como vimos ya en los capítulos anteriores de esta primera carta de Juan. Y nosotros podemos hacer una aplicación a nuestra vida diaria, a nuestro tiempo, que también nosotros como creyentes luchamos con nuestros propios pecados, con la maldad en el mundo, con Satanás que siempre está acechando a la iglesia del Señor. Y si no tenemos la mirada puesta en Cristo, no tenemos la mirada puesta en quién somos delante de Dios, podemos llegar a desanimarnos. Pero la palabra de Dios dice, todos los que han nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Cristo. Y esto me hace recordar a los días del profeta Habacuc. No vamos a leer el texto de Habacuc, solamente quiero hacer una breve introducción. Habacuc, el profeta de Dios en el Antiguo Testamento, vivió tiempos profundamente difíciles. Habacuc, al mirar a su alrededor, vio tanta injusticia, tanta violencia, tanto sufrimiento en el pueblo de Dios, y Habacuc no lograba comprender cómo Dios podía permitir todo aquello. Y hoy nosotros, con la misma mirada, haciendo un paralelismo con Habacuc, decimos tantos falsos maestros, tantos falsos cristianos, tanta maldad en el mundo, tanta oposición al evangelio. En otros lugares del mundo matan a los misioneros cristianos, persiguen a los cristianos. ¿Cómo puede ser que Dios permita todo esto? Y si nosotros miramos a nosotros mismos, podemos tener una mirada también y decir, ¿por qué Dios no quitó completamente el pecado en mi vida? Así solamente le alabamos al Señor y no estamos luchando contra el pecado que nos acecha y nos asedia constantemente.
Pero Habacuc, volviendo a Habacuc, en lugar de quedarse en la confusión, Habacuc fue a Dios en oración. Y en ese encuentro Habacuc recibió la revelación, una revelación poderosa de parte de Dios, donde Dios les mostró que no estaba ausente, no era un simple espectador, sino que Dios estaba obrando y tenía todo bajo su control. Y Dios les mostró el final. En medio de esa crisis, el profeta Habacuc, creo que todos alguna vez escuchamos o hemos leído el texto de Habacuc, cuando dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y luego cierra el capítulo 3 de Habacuc en adoración, aún en medio del sufrimiento. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis hermanos, en medio de la dificultad es posible alabar al Señor. En medio de la dificultad es posible adorarle al Señor si tenemos la confianza puesta en Él. Y de eso nos va a hablar hoy la carta de Juan en esta sección del capítulo 5. De la misma manera, el Señor Jesucristo advirtió en el Evangelio de Juan que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Se acuerdan? Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, en el mundo encontrarán aflicciones, pero los llamó a confiar, diciéndoles, yo he vencido al mundo. Y hoy el apóstol Juan, en este capítulo 5, en los primeros 5 versículos, encontramos la clave para vivir con esa confianza. Dice la fe en Jesucristo. La palabra nos dice hoy, la palabra de Dios nos dice hoy que todo aquel que ha nacido de Dios, todos aquellos que han nacido de Dios, esa es la condición necesaria. Es para ese grupo de personas, para aquel grupo de privilegiados, para la iglesia del Señor, para los que han nacido de Dios, vence al mundo, son vencedores de este mundo, pero no por sus propias fuerzas, sino por la fe en Cristo. Vamos a ir al desarrollo del primer punto, que es el nuevo nacimiento produce fe y amor. El primer punto hace referencia a los 2 primeros versículos que hemos leído al inicio. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acá el apóstol Juan está presentando un orden teológico que en muchas denominaciones no existe este orden teológico. ¿Por qué? Quizás alguna vez estuvo en alguna congregación o alguien le enseñó desde algún púlpito diciéndole tienen que creer para ser salvos. Y la Escritura dice primero que tenemos que nacer de nuevo. El inicio de la vida espiritual no es creer. El inicio de la vida espiritual no es creer, no es comenzar a creer, sino el inicio de la vida espiritual es el nuevo nacimiento. Fíjense lo que dice el versículo 1 ahora con más atención y con más detenimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En otras palabras, podríamos decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido primero de Dios. Juan presenta el orden teológico. El nuevo nacimiento, como ya hemos visto en los capítulos anteriores de Juan, no es por voluntad humana, sino es por voluntad de Dios. Entonces, aquí Juan presenta el orden teológico del nacimiento, es el principio de la vida espiritual. No está diciendo Juan que la persona debe creer primero para luego nacer de nuevo. ¿Se imagina? Que alguien que no nació le digamos que crea. Que alguien que está muerto espiritualmente le digamos que crea. Dios lo que hace y lo que hizo en los creyentes, Dios lo que hizo en su iglesia en nosotros es darnos vida espiritual primero. Y después, juntamente con la vida espiritual, inmediatamente después vino la fe, la capacidad para creer que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Sino que el creer es porque el que creyó es porque ya
ha nacido de Dios. ¿Y creer en quién? Ahora Juan presenta la doctrina correcta. Creer que Jesús es el Cristo. El creyente entonces podríamos definir que es aquel que es nacido de Dios. Ese nuevo nacimiento ha sido regenerado por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ese es el creyente, el que es miembro de la Iglesia de Cristo, el que nació por medio a través y por medio y por el poder de Dios. Y ahora tiene la capacidad de creer. ¿Pero cree en qué? ¿Cuál es el objeto de su fe? Que Jesús es el Cristo. En otras palabras, Jesús, aquel que nació de María, es el Cristo, el Mesías, enviado por Dios, aquel que fue prometido en el Edén, en el protoevangelio de Génesis 3:15. Primero ocurre el milagro del nuevo nacimiento por obra soberana de Dios. Y como consecuencia surge la fe, y luego de la fe viene la vida de santidad y obediencia a Dios. Nosotros, por ignorancia, por impaciencia, a veces pensamos que vamos a convencer a alguien de que sea o que se convierta en un hijo de Dios. A veces nosotros por ignorancia, por desesperación, por impotencia, no sé, o por negligencia, olvidamos que esta obra sobrenatural, maravillosa de que un pecador se convierta en un hijo de Dios es obra exclusiva de Dios. El nuevo nacimiento es por el poder de Dios. Cuando el pecador recibe el Evangelio, el Espíritu Santo, si esa persona ha sido predestinada por Dios, le da una nueva vida espiritual, le da la capacidad para creer en ese Evangelio, para creer que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo a morir en la cruz para pagar el pecado, para pagar el pecado de los pecadores escogidos por Dios. Entonces, aquí Juan está mostrando que la iglesia está compuesta por personas que nacieron de nuevo por el poder de Dios. Primero, esas personas que nacieron de nuevo por el poder de Dios recibieron la capacidad espiritual, la habilidad espiritual de poner su fe en Jesucristo, en la persona del Hijo de Dios. Esas personas se convirtieron por el poder de Dios en hijos de Dios, en la familia de Dios. Pero la vida espiritual comienza con el nuevo nacimiento. Solamente los de la fe son los hijos de Dios. El apóstol Juan retoma la idea de quiénes son los nacidos de Dios. Nuevamente, Juan trae nuevamente en este último capítulo, ya al cerrar su primera carta, quiénes son los nacidos de Dios o los hijos de Dios, los verdaderos creyentes. Esta filiación es posible solamente por medio de la fe, dice. Siempre los falsos maestros presentaban requisitos. ¿Quién eran los hijos de Dios? Aquellos que hacen esto y hacen lo otro y luego de hacer tantas cosas recién son hechos hijos de Dios. La Escritura dice, primero Dios es el que obra en el pecador dándole nueva vida espiritual y luego por el poder de Dios, por esa nueva naturaleza, ese pecador ahora ya redimido comienza a hacer buenas obras que dan muestra, evidencia de ese poder de Dios obrado en él. Entonces el apóstol Juan dice a los destinatarios de esta carta que deben tener la plena certeza, la plena seguridad de que son hijos de Dios solamente y únicamente si han depositado su fe, su confianza en Jesucristo. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, mis hermanos, que debemos tener la plena certeza, la plena seguridad de que somos hijos de Dios si es que solamente por esto, por haber depositado nuestra fe, esa fe que recibimos de parte de Dios, la pusimos en la persona y en la obra de Jesucristo. Esa misma fe es la que los identifica como verdaderos cristianos. Pero la fe nunca viene sola. La fe nunca viene sola.
La fe no se manifiesta solamente por palabras, sino que la fe, aquellos que son de la fe, manifiestan esa fe por medio del amor que recibieron de Dios. Ese amor se manifiesta el amor a los hermanos primeramente. Cuando alguien ha sido regenerado o ha nacido de Dios, Dios inmediatamente lo añade a su iglesia, a una familia espiritual, a la familia de Cristo. Y allí es donde ejercita esa vida espiritual y pone en manifiesta esa fe recibida y ese amor recibido, amando a personas que antes no conocía, a personas que tienen trasfondos totalmente diferentes al suyo, y Dios le da la capacidad de amarlo, así como Dios lo amó a él primero. Entonces la fe no viene sola, sino que luego se manifiesta como un fruto evidencial, valga la redundancia, amando a los hermanos. Pero ¿qué significa creer? Hablamos de fe. Los hijos de Dios, los que han nacido de Dios, son los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa creer? No solamente tener una idea en la mente. Creer no significa tener una idea en la mente o aceptar una verdad histórica. Yo creo, por ejemplo, aceptar una verdad histórica es, yo creo que Jesús nació hace 2000 y picos de años, ¿sí? Allá en Belén, y por eso los 25 de diciembre recordamos el nacimiento de Cristo, y luego fue crucificado en el Monte Calvario, y son datos históricos. Eso no es fe. No es una simple aceptación mental, ni algo que se hace por si acaso sea así. Yo creo. No se trata de un conocimiento teórico. Creer no se trata de un conocimiento teórico, sino de algo que debe ser real. Algo real. Algo concreto. Es poner la confianza y descansar en esa fe. Significa algo central en el cristianismo. El creer es poner la confianza plena en Jesucristo. Creer se describe como un acto de descansar en la persona y en la obra de Jesucristo. Reconociendo que los méritos de Cristo, es por eso que se habla de un descanso, de un reposo, reconociendo que los méritos de Cristo son más que suficientes para la salvación. Y si yo creo que los méritos de Cristo, la obra de Cristo fueron suficientes para mi salvación, para mi redención, no tengo ninguna necesidad de esforzarme para ganar esa salvación. No tengo la necesidad de ningún ritual o sacrificio humano. No estoy diciendo que el creyente entra en una quietud, en una pasividad, sino que Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Habla de buenas obras que Dios preparó y habla de una obediencia. Pero en cuanto a la salvación, el creyente entra en ese reposo y en esa confianza. Cristo me salvó. Él ocupó mi lugar en la obediencia perfecta, y Él ocupó mi lugar en la cruz, aceptando y recibiendo todo el castigo que yo merecía. Y la fe va de la mano y son inseparables. La fe y el amor no se pueden separar. La fe del creyente es una evidencia irrefutable del nuevo nacimiento espiritual. El creyente ahora reconoce que Jesús es el Cristo por medio de la fe, aunque sus ojos físicos no lo vieron, pero sus ojos espirituales sí lo vieron. Y tiene una convicción inamovible, inquebrantable, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario. Pero tiene también esa misma convicción inquebrantable que murió por él, murió por mí, lo hace personal. Él pagó todos mis pecados, todos.
Y es por eso que en Él encuentro salvación. De modo que la fe en Jesucristo está inseparablemente unida al amor por los hijos de Dios, dice Juan. Reconoce que Jesús es el Cristo porque ha nacido de Dios, de modo que la fe en Jesucristo está inseparablemente unida al amor por los demás hijos de Dios. Voy a decirlo de otro modo. La fe en Jesucristo está inseparablemente unida al amor por la iglesia de Dios. Por lo que los hijos de Dios están unidos en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Dice luego en el versículo 1, la parte final, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Habla del amor, de esa manifestación visible de la fe. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Podríamos entender y podríamos decir o parafrasear: todo aquel que ama al Padre, ama también a los que son hijos del Padre. La identidad, acá Juan habla ya, el apóstol Juan viene hablando y nos va a mostrar ahora la identidad como familia de Dios. Al ser engendrado por Dios, los creyentes van a formar parte de la familia de Dios. Alguien que ha sido engendrado por Dios, alguien que ha nacido de Dios, no queda como un hijo aislado, sino pasa a formar parte de la familia de Dios y se convierte en un hijo de Dios. Esto implica que participan de la victoria que obtuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo esta prueba de filiación antes de entrar en esa victoria de Cristo Jesús en el Calvario? Todo aquel que ama al que engendró, dice el apóstol Juan, todo aquel que ama al Padre. Si usted nació de nuevo, si usted nació de Dios, si usted puso la fe en Cristo Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces ama a los hermanos. Dice, porque ama al Padre, ama al Padre, ama al Padre, ama a Dios. Si ama al Padre, aman también a los engendrados por el Padre, ama a los hermanos, ama a la iglesia. De este modo, el amor se presenta como una marca distintiva de aquel que posee esa vida nueva. El amor es el que nos distingue del resto del mundo. Amamos al Padre. Y por consiguiente, como estamos en la familia de Dios, amamos también a nuestros hermanos, como en la familia en el plano natural. Un hijo ama a su padre, pero también ama a sus hermanos. Porque imagínese un hijo que diga, yo amo al papá, pero yo odio a mi hermano. Entonces el padre le dirá, ¿cómo vas a odiar a tu hermano? Si odias a tu hermano, el cual yo amo, no me amas a mí. Ese es el argumento que presenta el apóstol Juan. Juan utiliza la analogía de una familia terrenal. Si amas al Padre, entonces amas a tus hermanos. Porque es imposible que alguien diga, yo amo al Padre, pero odio a mis hermanos. Yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia de Cristo. Es totalmente contradictorio la idea de que alguien afirme amar a Dios y no ame a la iglesia de Cristo. Es contradictorio, pero existen lamentablemente personas que afirman diciendo, yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Amo a Dios, pero no soporto a los cristianos. ¿Por qué no amas a los cristianos? Porque son difíciles de amar. ¿Y cómo hizo Dios para amarte entonces a vos? ¿Cómo hizo Dios para amarnos a nosotros? No somos fáciles de amar. ¿O sí? El amor a Dios y el amor a los hermanos son inseparables. Quien dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, está demostrando que su amor es falso.
Ya esto ya lo trató el apóstol Juan, pero lo trae nuevamente, porque ahora viene algo más, una evidencia más clara aún. Del mismo modo, el verdadero amor hacia los hermanos solo puede brotar de un corazón que realmente ama a Dios. Los cristianos son un tipo de personas que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Usted ama a Dios? Por lo menos mueva la cabeza así. Entonces, según la Biblia que tengo acá, dice que usted también debe amar a sus hermanos. Versículo 2 dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, versículo 2, quiero que lo pueda usted contemplar con su mirada en la Biblia que tiene en su mano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a la iglesia de Dios, a los hermanos, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué evidencia tenemos de la fe y que el amor deben ir juntos? Bueno, hasta aquí, una persona que dice ser creyente puede pasar la prueba. Es decir, supongamos que estemos evaluando la fe de una persona en la iglesia y dice, bueno, sí, yo que he nacido de nuevo, que diga, escúcheme, voy a hacer una dramatización. Yo he nacido de nuevo, sí, es verdad que nací de nuevo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Y vamos tildando, vamos pasando la prueba. Y yo amo a los hermanos, me congrego todos los domingos con ellos. Los saludo afectivamente. Hasta ahí. Y dice ahora el apóstol Juan, el versículo 2, en la última parte. Entonces amamos a Dios. Y sí, yo amo a Dios. Que diga, sí, yo amo a Dios. Por supuesto que amo a Dios. Hasta ahí no podemos objetar nada. Pero después dice, guardamos sus mandamientos. La obediencia. Guardamos sus mandamientos. Y eso sí es visible. Guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. El cuarto mandamiento, ¿sabe cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día de reposo. Santificarlo. Venir a la casa del Señor a adorarle a Dios. Eso no es tan así. Guardamos sus mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El resumen que hizo Cristo con el amor como denominador común. Amar a Dios es obedecer a Dios. Quien afirma amar a Dios pero no ama a su hermano demuestra que su amor no es genuino. En esto conocemos que amamos a Dios cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, dice Juan. Entonces ahí esta persona que está siendo evaluada ya comienza a quedar en duda de su fe. O sea, es por eso que el creyente es puesto por Dios en una iglesia local, porque en esa iglesia local, esto habla Jonathan Leeman en el libro de la membresía y nosotros en el pacto de membresía lo vimos, es en la iglesia local, o sea, en la congregación, la fe de esa persona es evaluada, es supervisada. Si todo lo que dice creer, procura ponerlo en práctica. Yo creo en Cristo, creo en el Evangelio de Cristo. Bueno, está bien. Ahora tu vida tiene que reflejar esa fe, porque el único requisito necesario para que alguien sea miembro de la iglesia de Cristo es haber nacido de nuevo. Como dijimos, ahí nace todo, ahí comienza todo. Y bueno, y como el nuevo nacimiento no es que alguien comience a emanar brillo de su rostro cuando nació de nuevo, sino que se comienza a reflejar en el amor fraternal, pero en la obediencia, en la obediencia a la palabra de Dios.
cuando se sujeta a la palabra de Dios y entonces el liderazgo de la iglesia supervisa y los hermanos también supervisamos la fe los unos de los otros, si realmente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Esta afirmación que hace el apóstol Juan, que la obediencia como una muestra clara del nuevo nacimiento, del amor al Padre y del amor hacia los hermanos, es una realidad que el apóstol Juan retoma, ya lo había tratado en el capítulo 2, versículo 3, en el capítulo 3, versículo 23. Y el segundo punto nos lleva al segundo punto: el amor a Dios se evidencia en la obediencia. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de cumplir. Y no es algo nuevo que Juan está exponiendo en esta carta a los lectores originales, porque ya el apóstol Juan en su evangelio citó las palabras de Cristo. Y me gustaría que usted pueda marcar el texto que estamos viendo hoy y vayamos al evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí vamos a ver de manera recurrente, Cristo habla de guardar los mandamientos asociados con el amor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, palabra del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. El amor va de la mano con la obediencia. El amor a Dios va de la mano de manera inseparable con la obediencia a Dios. Guardad mis mandamientos. Atesorar en el corazón la palabra de Dios para ponerla por obra. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el mismo capítulo 14, pero en el versículo 21, el que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La iglesia ama a Dios. La iglesia ama a Cristo. La iglesia obedece a Dios. Juan 14, en el mismo capítulo 14, ahora versículos 23 y 24. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, se respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. En el versículo 24 dice: el que no me ama, ¿a qué lugar? El que no me ama, ahora sí, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A veces somos fáciles nosotros, no es bueno siempre generalizar. Muchas personas tienen la facilidad o el simplismo de decir: soy hijo de Dios, soy cristiano. Y fácilmente decimos: yo amo a Dios. Nosotros como Iglesia Reformada tratamos de cantarle al Señor no cuánto nosotros amamos a Dios, sino cuánto Dios nos ama a nosotros. No sé si se percató de eso. Porque a veces hay canciones que se cantan en algunas iglesias donde hablan
Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. Y son palabras vacías. Nuestra certeza está en cuánto Dios nos ama. Y el amor que nosotros le tenemos a Dios tiene que ir en crecimiento. Pero ese amor que va en crecimiento se va a hacer visible en la obediencia que nosotros tengamos a Dios. El Señor Jesucristo, de manera reiterada, en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, versículo 23 y 24, dijo, el que me ama, me obedece. El que me ama, me obedece, guarda mis mandamientos. El que no me ama es que no me obedece. El amor de Dios no se simplifica a manifestaciones emocionales. Estamos orando a Dios y decimos, yo le amo a Dios. ¿Por qué dice que le amas a Dios? Porque cuando yo oro, lloro. Yo le amo a Dios. ¿Por qué dice que ama a Dios? Porque cuando yo le canto adoración, lloro. Está bien que llores en la oración, está bien. No digo nada. Está bien que cuando le cantes a Dios canciones lentas, llores. Pero eso no es una señal categórica de que amas a Dios. Porque la Escritura no dice, el que ama a Dios lo demuestra con lágrimas, sino se demuestra con obediencia. ¿Escuchó? Obediencia, obediencia. El amor a Dios no se simplifica a manifestaciones emocionales, mis hermanos. No son simples manifestaciones emocionales, sino obediencia. La Escritura enseña que la fe y el amor se hacen evidentes en la obediencia. El amor a Dios se expresa en obediencia de manera natural, de manera orgánica, no como algo impuesto o algo forzado. A veces hay casos de algunos congregantes de otras iglesias que dicen amar a Dios, pero les pesa venir los domingos a la iglesia. En la agenda de aquellos que dicen amar a Dios, el domingo, el día del Señor, es el que se puede mover, se puede desplazar, se puede reemplazar por cualquier otra cosa. Es más importante que venir a adorarle al Señor. La Escritura muestra que la obediencia es la muestra clara. La obediencia a Dios es la muestra clara, inconfundible de alguien que ama a Dios. Todos alguna vez escuchamos y conocemos un personaje de la Escritura como Abraham. Si yo le digo Abraham, usted dice, sí, Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham es conocido como el padre de la fe no por haber hecho grandes milagros o prodigios. ¿Estamos de acuerdo en eso? A pesar de que sí, Dios hizo milagros en la vida de Abraham, pero Abraham no fue usado por Dios para hacer milagros y prodigios, como Pedro, que sanaba con la sombra a los enfermos, por ejemplo. Pero Abraham fue conocido como el padre de la fe porque Abraham demostró fe y amor y obediencia a Dios. Cuando Dios le dijo en el Génesis 22, habla de que cuando Dios le dijo al tercer día a Abraham, dice que le dijo, Abraham, dame a tu hijo en sacrificio, y Abraham no titubeó ni tampoco objetó nada a Dios, sino que le dijo, sí, voy a entregar a mi hijo en sacrificio, a su único amado hijo, el hijo de Sara, a Isaac. El tercer día dice que caminó 3 días a Abraham con su hijo y sus criados, y llegó y alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos a nosotros. Y alguien que no haya leído mucho la Escritura diría, ¿qué llevaba Abraham? ¿Llevaba una guitarra? ¿Llevaba algún pandero? ¿Iba a ir al monte a cantarle a Dios? ¿Iba a adorarle a Dios? No, iba a matar a su hijo en sacrificio. Dios le había pedido la vida de su hijo. Adoraremos y volveremos.
Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ustedes conocen el resto de la historia. Abraham demostró que le creía a Dios. Abraham, por amor, obedeció a Dios, y Dios lo justificó por esa fe. Es conocido como el padre de la fe, por la obediencia. La fe se demuestra con obediencia. El amor a Dios es quien nos impulsa a la obediencia, mis hermanos. El amor por Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios 5:14, en la obediencia de un hijo de Dios, porque ama a Dios, porque Dios lo amó primero. En la obediencia, y usted se va a sentir identificado con lo que voy a decir a continuación. Cuando usted obedece a Dios, usted encuentra gozo en esa obediencia. Se goza en obedecerle a Dios. Por eso dice Juan, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. La obediencia y la santidad para un hijo de Dios dejan de ser cargas pesadas y se convierten en manifestaciones espontáneas de una vida renovada. Alguien que no ha nacido de Dios y escucha que el predicador cita la Biblia diciendo que debe ser santo, debe luchar contra el pecado, y alguien que viene por primera vez, está sentado en la silla de la iglesia, dice, pero yo no puedo dejar el pecado, yo tengo que disfrutar la vida, porque para él es una carga pesada, la santidad es imposible de llevar, pero para un hijo de Dios no es una carga pesada, sino que es un gozo. A pesar de ser una lucha, es un gozo. La obediencia de Dios, a pesar de ser una obediencia sacrificial, es una experiencia gozosa también. El cristiano porque no actúa movido por el temor al castigo ni por la búsqueda de recompensas, sino que el cristiano obedece motivado solamente como una expresión, como una emanación de la nueva naturaleza en Cristo. Así que cuando el apóstol Juan habla de fe, primero de nuevo nacimiento, de fe, amor al Padre, amor a los hermanos, luego habla de obediencia. La obediencia, dijo el profeta Samuel a Saúl, cuando Saúl quería presentarle sacrificio de animales, lo mejor que le había quitado los amalecitas. Viene el profeta Samuel, le dice, Samuel, la obediencia es el mejor de los sacrificios. La obediencia es el mejor de los sacrificios a Dios. El apóstol Juan, hemos leído el capítulo 14, yo quiero citarlo solamente porque ya nos fuimos de allí, versículo 31, palabra del Señor Jesucristo dice, pero escuche bien lo que dice, si puede buscarlo rápidamente, pero yo quiero leerles. Juan 14, 31. Pero para que el mundo sepa, dijo Jesús, que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Nosotros sabemos que Cristo amaba al Padre porque Cristo le obedecía al Padre. Cristo fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Tu obediencia a Dios es la que grita en voz alta cuánto amas a Dios. No tus palabras, no nuestras palabras. ¿Amas a Dios? Demuéstralo entonces, hermano, obedeciendo a Dios.
Usted ha nacido de nuevo. Nos dice la Escritura hoy a nosotros. Usted nació de Dios. Entonces es porque crees que Jesús es el Cristo. Si usted nació de nuevo de Dios, ha nacido de nuevo porque cree que Jesús es el Cristo. Es porque usted ama la iglesia de Cristo. Es porque usted ama a Dios. Y si ama a Dios, entonces le obedece a Dios. Ese es el círculo virtuoso. Nuevo nacimiento, fe, amor al Padre, amor a los hermanos, obediencia a Dios. La obediencia a Dios, podríamos graficarlo, podríamos ilustrarlo. La obediencia a Dios es como cuando el médico tiene un paciente en la camilla y el paciente está inmóvil y casi ni respira. Entonces el doctor lo que hace, se pone un estetoscopio y lo lleva al corazón de ese paciente para ver si tiene latidos. Si tiene latido, dice, tiene vida. La obediencia son los latidos del corazón del creyente que evidencia que realmente aman a Dios. Usted ama a Dios, entonces su corazón late en obediencia por Dios. Si tu corazón no late en obediencia a Dios, quiere decir entonces que estás muerto. Estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Puede sonar chocante, puede sonar duro, pero es amor. La verdad siempre es amor. La obediencia no es un requisito externo. No es que tenemos que obedecer para ganar algo, sino la obediencia es fruto, es un fruto que muestra nuestra vida, nuestro amor por Dios. La obediencia visible es la que manifiesta cuánto el creyente ama a Dios. Dice Juan, al final del versículo 3, capítulo 5 de primera de Juan, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles. Para el verdadero cristiano, otra prueba nos pone aquí la palabra de Dios. No se trata solamente de obediencia, como la de un esclavo que obedece porque tiene miedo al látigo del amo. El esclavo obedece porque tiene, o sea, en el tiempo de la esclavitud tenía miedo al látigo del amo. Y obedecía. Y eso no significaba que ese esclavo era hijo de ese amo, sino que la obediencia a Dios es una obediencia cuando los mandamientos para el creyente no son difíciles de cumplir. No nos pesa. No se debe que no requiera esfuerzo. No está diciendo que no se requiere esfuerzo, sino que el nuevo nacimiento ha transformado el corazón de tal manera que la obediencia se vuelve un deleite ahora. Usted cuando leyó el libro de los Hechos, cuando dice el apóstol Pablo fue apedreado en la localidad de Listra y lo sacaron arrastrado casi como muerto y pensaba que estaba muerto y se despertó y dijo, quiero volver porque tengo que seguir predicando el evangelio. Usted dijo, quedó loco el apóstol Pablo. No, solamente estaba obedeciendo. Y esos golpes que recibió de todas las piedras que le tiraron sobre su vida, no apagaron el amor, no menguaron el amor que tenían por Dios. Es por eso que le obedecía a Dios. Era un deleite obedecer a Dios. Para un hijo de Dios es un deleite obedecerle a Dios. Si usted está obedeciéndole a Dios y esa obediencia hoy le cuesta, le pesa, la siente como una carga pesada, difícil de llevar, entonces evalúe su salvación. La nueva vida renovada encuentra gozo en hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice la Escritura que los mandamientos deja de sentirse como un peso, se convierte en una expresión natural de la nueva naturaleza. Mira, la prueba muy simple y sencilla es el domingo por la mañana. Usted tiene que despertarse temprano para venir a la iglesia. ¿Con qué actitud se despierta?
Dice, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, está lindo para quedarme en la cama y mejor si me quedo. Comienza a excusarse antes de levantarse de la cama o siente gozo en su corazón sabiendo que va a venir a adorar a Dios. Siente gozo de venir, me voy a encontrar con los hermanos. Voy a escuchar lo que Dios ha preparado para decirme hoy. Voy a escuchar la palabra de Dios. Si el venir a la congregación, estoy hablando de algo sencillo, mientras venimos a la iglesia no nos persiguen para matarnos, nada como ocurre en otra parte del mundo, ¿no? Si para congregarnos sentimos como un mandamiento pesado, difícil de cumplir, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Porque cuando uno siente gozo, la preparación no comienza a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. La preparación comienza una semana antes. El día anterior ya comienza a leer en la palabra. Mañana, como es una predicación consecutiva, mañana seguramente el predicador va a predicar capítulo 5 de la primera carta de Juan. Voy a ver qué es lo que... Voy a escudriñar la escritura. Voy a dormir temprano, así no estoy cabeceando en la iglesia. No se me cierren los ojos. Voy a orar para que el pecado no nuble mi entendimiento. Voy a ponerme a cuenta con Dios. Porque el venir a congregarnos es un mandamiento. El cuarto mandamiento. Venir a santificar el día del Señor. Mire que no estoy poniendo como ejemplo ir a las misiones, a predicar el evangelio en lugares inhóspitos. La obediencia no es legalismo, sino un fruto de la naturaleza de Cristo en nosotros. La obediencia no es legalismo, sino un fruto de la naturaleza de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo, en Mateo 11, 28 al 30, habló de esa obediencia que no es, de esos mandamientos que no son gravosos. Mateo 11, 28 al 30, rápidamente vamos a ir y leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Palabra del Señor Jesucristo, ese es el llamado general. Ese es cuando se va a predicar el evangelio. Vengan a Cristo, todos los que están desesperados, cargados, agobiados por el pecado. Encontrarán descanso en Cristo. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Obediencia. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo es fácil y ligera la carga? ¿Por qué los mandamientos no son gravosos? Porque los creyentes no obedecemos por miedo al castigo, ni obedecemos con el interés de ganarnos algo, una recompensa. Los creyentes obedecen por amor a aquel que lo amó primero, por amor a Dios. Porque el Espíritu de Cristo, la naturaleza de Cristo, nuestra unión con Cristo, ahora nos impulsa a obedecer a Dios. Dice que Cristo obedeció a Dios y la obediencia a Cristo, el precio que tuvo que pagar Cristo para obedecer al Padre es la humillación. Se humilló hasta lo sumo, viniendo a este mundo en condición de hombre. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si decimos, o si alguien dice yo soy cristiano, quiere decir que está unido a Cristo. Quiere decir que tiene puesto el yugo de Cristo. Quiere decir que obedece a Cristo. Quiere decir que la vida de Cristo está en él. Y ahora comparte la misma naturaleza que Cristo. Dice que Cristo obedeció y obedeció hasta la muerte.
y la muerte de cruz, una muerte sacrificial. La obediencia a Cristo estuvo motivada principalmente por amor. Debemos preguntarnos primero, quiero hacer un llamado a la autoexaminación, debemos preguntarnos primero si existe obediencia en nosotros, obediencia a Dios me refiero. ¿Existe obediencia a Dios en tu vida? ¿Existe obediencia a Dios en mi vida? ¿Obediencia a la palabra de Dios? ¿Obediencia a los mandamientos de Dios? Número 2. La segunda pregunta es, ¿y cuál es el motivo de esa obediencia? ¿Qué te motiva a obedecerle a Dios ahora? ¿Es el amor a Dios? ¿Es el amor a Dios? Porque los fariseos aparentemente obedecían a Dios, pero ellos lo hacían con una mentalidad legalista, como alguien que va a un lugar, a un comercio, y paga un precio para recibir un producto. Nosotros obedecemos a Dios primero porque Dios nos amó y nos dio todo en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. La obediencia a Dios no se trata de hacer lo que uno le parezca. Bueno, yo obedezco a Dios y bueno, comienzo a obedecer a Dios, voy a entrar en lo que se conoce como activismo religioso. Obediencia a Dios es hacer lo que Dios nos ordena en su palabra. Es la voluntad revelada de Dios para la iglesia de Dios. Obedecer a la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos es lo que determina qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Esto es bueno, lo que dice Dios. Fuera de eso, de ese decálogo y sus implicaciones, nada es bueno. Conocer lo que es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuáles son los preceptos de Dios? La voluntad preceptiva es la voluntad mediante la cual Dios manda, mediante la cual Dios ordena o prescribe cómo deben vivir su pueblo, sus hijos. Dice, la voluntad de Dios, dice en 1 Tesalonicenses, lo cito solamente, es vuestra santificación. La voluntad de Dios se expresa en mandamientos, en las leyes morales, en las enseñanzas bíblicas. Cumplir con la misión de la iglesia, que es anunciar el evangelio de Cristo a este mundo. Y número 3, el punto 3, ahora el apóstol Juan nos habla de la fe en Cristo en la que vence al mundo. Versículo 4, volvamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, ya para ir cerrando. La fe en Cristo es la que vence al mundo. Versículo 4 dice así la palabra de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Versículo 5 también, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Recién dijimos que los que han nacido de Dios aman a Dios y por consiguiente obedecen a Dios, pero aquellos que se niegan a reconocer como Jesús, que es el Hijo de Dios, aquellos que se niegan a creer, aquellos que no creyeron en el Evangelio que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquellos que no aman a Dios, entonces los mandamientos dejan de ser una guía, se convierten en una amenaza para su libertad. El mundo entonces no es un enemigo, no es una oposición. El mundo, cuando digo el mundo, no hablo de la gente, sino del sistema de este mundo gobernado por Satanás. El mundo y sus placeres, el mundo y sus ofertas, el mundo que va en contramano de la voluntad de Dios. Entonces, para aquel que no está en la fe, aquel que no ha nacido de Dios,
los mandamientos de Dios se convierten y son efectivamente una amenaza que atentan contra su libertad. Dios me quiere que yo no disfrute de lo que el mundo me ofrece como bueno. Alguna vez alguien vino a la iglesia, una madre, dice, bueno, yo no le predico el evangelio a mis hijos todavía porque son jóvenes y quiero que disfruten de la vida. Y asistí a la iglesia años con nosotros. Quizás ese pensamiento se expresó de manera espontánea, pero hay muchos quizás que todavía lo retienen. Dice, yo vivo en este mundo, pero tengo que disfrutar de este mundo. O sea, si a las personas que están solteras todavía no se casaron y dice la palabra de Dios, Cristo viene pronto, dice, pero todavía yo no me he casado, no tuve hijos. O sea, no disfruté de este mundo. ¿Qué se compara con la venida de Cristo? ¿Qué se compara con estar en Cristo? Con lo que ofrece este mundo. Entonces los mandamientos de Dios se convierten en una amenaza contra la libertad. Entonces por eso que el mundo odia a Dios, aborrece a Dios, rechaza el evangelio, resulta un estorbo. Dios pasa a ser un estorbo en la manera de vivir. Dios pasa a ser una molestia. No me hablen del evangelio. No me hables del evangelio, no me hables de Dios. Pero dice Juan, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, está hablando de la iglesia, está hablando de usted, hermana, hermano, está hablando de nosotros. Nosotros hemos vencido ese mundo, pero no por nuestra fuerza, sino por nuestra fe en Cristo. La victoria no depende de nuestra fuerza, sino esta victoria que Cristo ganó para nosotros, porque Cristo la obtuvo en la cruz del Calvario. La victoria es de Cristo. Nuestra fe puesta en Cristo hace que lo que antes parecía atractivo, lo atractivo de este mundo, recuerda cómo nos atraía las cosas de este mundo, la vanagloria de este mundo, los placeres de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Recuerda? Lo que el mundo anhela tener, nosotros anhelábamos tener también. ¿Recuerdan? ¿O todavía sigue apegado a ese mundo? Nuestra fe puesta en Cristo, lo que hizo Dios en nosotros es por medio de la fe. Lo que antes nos parecía atractivo del mundo ahora ya no nos seduce. No nos seduce. Para un hijo de Dios, el mundo no es atractivo. No es atractivo la gloria de este mundo. Esto también nos examina. Cristo venció al mundo. El apóstol Juan, en esta primera carta que estamos leyendo, en el capítulo 2, usted vuelva unas páginas en su Biblia, versículo 15, 17, rápidamente, vamos a leer, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero, hermano, la palabra de Dios más que nunca es como esa espada de dos filos que penetra a lo más profundo de nuestro ser y discierne todo lo que hay dentro nuestro. El apóstol Juan, en este capítulo 5 y asociado al capítulo 2 que acabamos de leer, nos dice, porque todos los nacidos de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció el mundo, nuestra fe. Estábamos ligados al mundo. Es como cuando un policía lleva esposado a un preso. Lo esposa para llevarlo por donde él quiere que vaya. Si la persona se quiere escapar, no se puede escapar. Es como el yugo que habla Cristo. Antes nuestro yugo estaba puesto con el mundo. El mundo nos llevaba
según su dirección y nosotros seguimos esa dirección. Lo que hizo Cristo y esa fe puesta en Cristo es romper ese yugo. Y el mundo sigue su curso y nosotros cambiamos el rumbo. Ahora seguimos a Cristo. Es por eso que ahora un hijo de Dios, cuando lee los preceptos, los mandamientos de Dios, ya no le parecen gravosos, sino que ahora sabe que es para el bien de su vida y obedece a Dios por amor. Y como dice el capítulo 2, Juan dice que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué había en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y sabe dónde se muestra claramente esto, mis hermanos? ¿Dónde está puesto nuestro esfuerzo? ¿Dónde está puesto nuestro esfuerzo? Todo ser humano, sobre todo los varones, glorificamos a Dios con nuestro trabajo. Trabajamos y por nuestro esfuerzo recibimos un sueldo. Y esa plata recibida por nuestros esfuerzos, y ahora como creyentes, es usada únicamente para nuestros deleites y para cumplir los deseos y la vanagloria de este mundo, o es usado para la gloria de Dios. Cuando el mundo todavía nos tiene, algunas personas la tienen aprisionados o están ligados al yugo del mundo, siguen los deseos de este mundo. Pero dice la Escritura, si has nacido de Dios, el mundo está bajo tus pies, has vencido el mundo por la fe puesta en Cristo. Dice el salmista en el Salmo 73, fíjese el anhelo del corazón de alguien que nació de Dios. Y podemos contrastarlo con alguien que no nació de Dios. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Estoy leyendo en la nueva versión internacional, Salmo 73, versículo 25. Si estoy contigo, le dice a Dios, ya no quiero nada en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada lo que hay en el mundo quiero si no estás tú, Señor. El único anhelo es Dios y solamente Dios. Es por eso que alguien, cuando es llamado al servicio, tiene que estar dispuesto a despojarse de todo. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido algo. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, pero todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Lo único inamovible y cierto y real es Cristo en nosotros. Lo demás son variables. Las circunstancias, la economía es variable, la salud es variable. Cristo no es variable, Cristo está siempre y para siempre. Dice en Colosenses, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es por eso, dice Colosenses 3, 1 y 4. Ya estoy terminando. Los que nacidos de Dios, dice Juan, hemos vencido el mundo, ya no estamos ligados a ese mundo, no tenemos el yugo del mundo. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo mismo que dice Juan, si han nacido de Dios. Le está hablando usted, mi hermano y mi hermana. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos que alguien que asistió a la iglesia un tiempo, que escuchó cierta cantidad de predicaciones, pensamos que ya se convirtió en un cristiano. Pero su corazón sigue todavía
ligado al mundo. Entonces su mente quiere ir a Dios, pero su corazón quiere ir al mundo. Su voluntad está esclavizada al pecado y al mundo. Entonces viene a la iglesia y quiere que Dios se amolde a su manera de pensar y lo que tiene en su corazón. Y viene la palabra de Dios, dice, no pongas la mirada en las cosas de la tierra, sino ponerle tu mirada en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces cuando dice, tenés que ir servir a Dios y tenés que sacrificar tu vida, tenés que sacrificar tu tiempo, tu esfuerzo, y no, primero estoy yo. No puedo hacer eso. ¿Cómo? No quiero que sea voluntad de Dios que yo sufra. Y dice la Escritura, cuando Cristo se manifieste, recién ahí vas a ser manifestado en gloria. Mientras tanto, tenemos que seguir los pasos de Cristo en esta tierra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que venció el mundo en nuestra fe. ¿Y quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mis hermanos, ya para concluir, esta fe no es un sentimiento, no es algo imaginario, sino es una convicción cierta de que Jesús es el Hijo de Dios. Seguimos batallando todos los días contra el pecado, es cierto, pero con la seguridad de que Cristo ya ha vencido el pecado y el mundo. El apóstol Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, fíjese, amor y obediencia, y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Cristo. Decir que somos hijos de Dios sin amar a los hermanos ni obedecer a Dios es negar con nuestros hechos lo que afirmamos con los labios. Decir que somos hijos de Dios, repito, y decir que amamos a Dios y amamos a los hermanos sin obedecer a Dios es negar con nuestros hechos lo que afirmamos con los labios. Vimos que en el versículo 3 dice, el amar a Dios consiste en obedecer los mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Quiero quedarme con eso para concluir. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Jesucristo dijo, mi yugo es suave, mi carga es liviana. Quiero contarle una historia de manera ilustrativa para cerrar. Dice que en cierto tiempo, en medio de la jungla, de una jungla inhóspita, un misionero yacía en el suelo. Estaba tirado en el suelo débil, en su cuerpo con marcas de heridas que le habían provocado los mismos nativos de ese lugar, a donde él había ido a predicar el evangelio. Los nativos de ese lugar no quisieron oír el evangelio y lo rechazaron con violencia y lo dejaron tirado a este pobre hombre. Hora después se encontró este misionero en una pequeña sala de un hospital, una sala improvisada, muy precaria. El médico terminó de vendarlo, de curarlo. Lo miró, el médico lo conocía, lo miró con una mezcla de respeto y desconcierto y rompió el silencio el médico y le dijo, seguramente después de esto vas a volver a tu país. Nadie podría culparte por hacerlo. El misionero, aún con dolor en su cuerpo, negó con su cabeza diciendo no, me voy a quedar. El médico lo miró fijamente sorprendido al misionero. Le dijo, no lo entiendo. Llevas años lejos de tu casa, de tu gente. Ahora casi pierdes la vida. Lo que haces tú, yo no lo haría ni por $1.000.000. El misionero lo miró fijamente y con voz serena le respondió, yo tampoco lo haría por $1.000.000. El médico levantó la vista, intrigado. Entonces, ¿por qué lo haces? El misionero le respondió, respiró hondo y le dijo, porque no obedezco a Dios por recompensa, sino por amor. El mismo amor con el que Él me amó primero. El médico guardó silencio. Por primera vez entendió que no estaba frente a un fanático y frente a un héroe, sino estaba frente a una persona, alguien cuya obediencia nace de un corazón rendido.
Mis hermanos, la obediencia a Dios no es por miedo al castigo, no estamos motivados por una recompensa material, sino un hijo de Dios obedece a Dios porque Dios lo amó primero a él. De esa manera es la que glorificamos a Dios.